Me mudé a otro estado, me ascendieron y nadie de mi familia lo notó. Entonces mi primo publicó una foto de mi condominio. De repente, mi mamá me envió un mensaje diciendo, ¿podrías venderlo? Para ayudar a tu hermana. Mi nombre es Serapina y a mis 28 años, creía haber escapado finalmente del sometimiento emocional que definió mi juventud. Tras 10 años construyendo una vida en mis propios términos, cometí el error de responder al chat familiar. El mensaje era una factura por $6.000. Cuando pregunté, mi hermana Brianne simplemente respondió, «Nos lo debes». Me quedé mirando la pantalla, el texto blanco brillante de la factura flotando en el silencio de mi condominio. 10:51. La petición no era solo por dinero. Era por un trozo de mi futuro, exigido por un pasado del que había trabajado meticulosamente para escapar. 2 años de paz, destrozados por un mensaje de texto lleno de derecho. No lloré. No sentí el ardor caliente de la ira en mi pecho. El sentimiento que surgió en mí fue frío, cristalino y agudo. Era claridad. Durante años, había sido la inversora silenciosa en su versión de familia, financiando sus déficits emocionales y pesadillas logísticas con mi tiempo, mi energía y mi dinero. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años. Esta noche, la cuenta se cerraba. Caminé hacia mi oficina en casa y abrí mi portátil. El resplandor de la pantalla iluminó mi rostro, pero no sentí nada. Mis dedos se movieron sobre el teclado con un propósito que antes no conocían. Abrí una nueva hoja de cálculo. El cursor parpadeaba en la celda A1. En la primera columna, escribí fecha. En la segunda, servicio prestado. En la tercera, valor de mercado. Mi memoria, antes fuente de dolor silencioso, era ahora un archivo prístino de transacciones. Empecé a escribir. Agosto hace 4 años. Cuidado de niños de emergencia para el viaje de Brianne a la exposición de moda. Lo registré como 72 horas a una tarifa de niñera profesional de $25 por hora. Eso eran $1,800. Navidad hace 3 años, inventario no remunerado y asistente de envíos para la fiebre navideña de Brianne. Registré 40 horas. Un especialista en logística gana al menos $20 por hora, otros $800. La lista creció. Llevar a mamá a 5 tiendas diferentes para las cortinas de Brianne. Lo anoté como servicio de chofer personal. 5 horas a $50 la hora. $250. Los $2,000 que le presté a Brianne para el diseño de su primer sitio web. Una deuda que convenientemente olvidó tan pronto como el sitio estuvo en línea. Los $800 que pagué para arreglar el coche de papá hace 2 inviernos cuando no podía permitirse la reparación. Añadí billetes de avión para emergencias familiares que nunca fueron emergencias, cenas de catering que pagué y que apenas reconocieron, regalos de graduación, regalos de cumpleaños y el constante agotador trabajo emocional de ser su solucionadora de problemas perpetua de guardia. Asigné un valor conservador a todo. Esto no se trataba de venganza. Era contabilidad. A las 11:58, hice clic en la función de suma. El número final brilló en la parte inferior de la hoja de cálculo. $14,250. Guardé el archivo como un libro mayor familia Clark pendiente, PDF. Volví al chat grupal familiar. El mensaje de Brianne seguía allí, expectante y exigente. Toqué el icono del clip y adjunté el PDF. Luego escribí una frase tranquila, con respecto a su factura de $6,000. Por favor, vea el estado adjunto de su saldo pendiente conmigo. Una vez que mi factura mucho mayor se liquide en su totalidad, estaré encantada de discutir la extensión de una nueva línea de crédito. Términos y condiciones por determinar. Le di a enviar a las 12:03. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente, un temblor frenético en la encimera de mármol. Brianne, mamá. Luego, papá, un participante raro. Una ráfaga de notificaciones iluminó la pantalla. ¿Qué es esto? Es una broma, Serapina. Tienes que llamarme ahora mismo. No respondí a ninguna. Silencié mi teléfono y serví un vaso de agua, mi mano perfectamente firme.
Me froté los ojos, tratando de convocar una pizca de culpa o remordimiento, pero solo había claridad. No estaban sorprendidos por lo que habían hecho. Estaban sorprendidos de que yo finalmente les hubiera enviado la factura. Esto no era un colapso. Era un balance. Y por primera vez en mi vida, estaba en el lado correcto del libro mayor. Me desperté a la mañana siguiente con el zumbido persistente de mi teléfono silenciado en la mesita de noche. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes nuevos. El sol se filtraba por mis persianas, proyectando rayas de luz sobre el suelo, pero la ofensiva digital se sentía como una nube de tormenta que se reunía solo para mí. No revisé los mensajes. No necesitaba hacerlo. Ya conocía su contenido de memoria. Un guión rotatorio de incredulidad, indignación y acusaciones de egoísmo. En cambio, preparé café, el aroma familiar anclándome en el presente, en esta vida que había construido ladrillo a ladrillo dolorosamente. Mientras el café se preparaba, los recuerdos que alimentaron la hoja de cálculo de anoche comenzaron a surgir, no como heridas dolorosas, sino como evidencia fría y dura. Recordé estar en la cocina de mis padres hace 2 años. El olor a pollo asado y pastel de cerezas denso en el aire. Comida que había pasado toda la mañana preparando. Anuncié un ascenso que había conseguido a la habitación. Mi voz clara pero no fuerte. Especialista clínica senior. Me trasladan a la oficina de Raleigh. Nadie había levantado la vista. El zumbido del partido de béisbol en la televisión. Las ventas en vivo de Brianne presentadas a sus seguidores. Mamá persiguiendo a uno de los niños por el pasillo. Mi noticia que cambiaba mi vida se evaporó en el ruido del hogar, completamente inaudible. Recordé el vacío en mi pecho. La decepción familiar que se había vuelto tan común. Ya no me sorprendía. No era que estuvieran simplemente distraídos. Era que mi vida, mis logros, simplemente no estaban en su frecuencia. El día de ventas de $2,000 de Brianne, anunciado minutos después, fue recibido con vítores y sonrisas radiantes. Mi aumento del 15% y mi bono de reubicación no ganaron nada. Ese era el patrón, ¿no? Mi existencia era ruido de fondo hasta que se requería un servicio. Yo era la infraestructura invisible y confiable de la familia. La chef no remunerada para cada festividad, la niñera de guardia para que Brianne pudiera perseguir sus sueños. El fondo de emergencia para cada una de sus malas decisiones. Di un sorbo de café, el calor se extendió por mí. Un marcado contraste con la gélida resolución que se había asentado en mi corazón. No llamaron en mi último cumpleaños. Ninguno de ellos. Cuando finalmente llamé a mamá esa noche, su voz estaba apresurada. Oh, cariño. Lo siento mucho. Tenía la intención de llamar. Brianne está teniendo otra crisis con la boutique y he estado al teléfono con ella todo el día. Una crisis. Siempre había una crisis. El negocio de Brianne, los hijos de Brianne, el drama de Brianne. Era el sol alrededor del cual giraba todo su sistema solar. Yo era una luna fría y distante, notada solo cuando mi polo gravitacional podía usarse para resolver uno de sus problemas. La noche pasada no fue un incidente aislado. Fue la culminación de una vida de transacciones en las que yo era la única que pagaba. Mi libro de contabilidad no fue un acto de venganza. Fue una declaración de existencia. Fue la prueba de que mi tiempo, mi trabajo y mi dinero tenían valor, incluso si ellos nunca lo habían visto. Por primera vez, no solo pedía ser vista. Exigía que me pagaran. El aluvión de mensajes de texto y llamadas continuó durante 2 días. Cuando su conmoción e ira iniciales no lograron obtener respuesta, la estrategia cambió. A la tercera mañana, mi teléfono sonó. Era mamá. Esta vez, contesté, poniendo la llamada en altavoz mientras regaba mis plantas. Serapina, dijo, gracias a Dios contestaste. He estado tan preocupada. Su voz estaba espesa con lágrimas manufacturadas, un tono que reconocí como su primera andanada en cualquier campaña de culpa. Estoy bien, mamá, dije, mi voz neutral. ¿Bien? ¿Cómo puedes estar bien? Tu hermana es un desastre. No ha dormido.
¿Tienes idea de lo que le has hecho? Recorté una hoja muerta de mi monstera. Le envié un estado de servicios prestados. Es una práctica comercial estándar. ¿Negocio? Esto es familia. Las lágrimas habían desaparecido ahora, reemplazadas por un borde agudo y herido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te criamos, te alimentamos, te dimos un hogar. Sí, hicieron lo mínimo requerido de los padres. Estoy agradecida por eso, dije con calma. Pero eso no les da derecho a una vida de servidumbre por contrato de mi parte. Hubo una fuerte inhalación en el otro extremo. Endenturé. Serapina, ¿quién ha puesto estas ideas en tu cabeza? ¿Es esa nueva vida que tienes? Has cambiado. Te has vuelto tan fría, tan egoísta. No me he vuelto egoísta, la corregí suavemente. Simplemente he dejado de ser abnegada en mi propio detrimento. Hay una diferencia. Tu hermana te necesita, suplicó ella, su voz cayendo a un susurro conspirativo. La boutique fracasó, Serapina. Está con una cantidad terrible de deuda. Solo esperábamos que con tu nuevo trabajo y esa gran promoción, pudieras ayudarla. Ayudarnos. Y ahí estaba. La verdad envuelta en una manta de chantaje emocional. Mi éxito no era motivo de celebración para ellos. Era un recurso para su explotación. Mis finanzas son mías, mamá, al igual que las de Brianne, dije, sin dejar lugar a negociación. Adjunté mi factura. Si ella desea discutir un plan de pago por su saldo pendiente de $14,250, puede contactarme por correo electrónico. No puedes estar hablando en serio, susurró ella, su tono teñido de incredulidad. Nunca he sido más seria en mi vida, respondí. Ahora, si eso es todo, tengo una reunión para preparar. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo como un tambor rítmico y constante. La culpa que esperaba sentir, ese viejo fantasma familiar, estaba ausente. En su lugar, había una sensación profunda e inquebrantable de rectitud. Habían escalado con emoción. Ahora era mi turno de escalar con algo que entenderían aún mejor, formalidad. La llamada telefónica con mi madre fue un punto de inflexión. Demostró que nunca verían mis límites como válidos. Solo los verían como obstáculos a superar con más manipulación. Las súplicas emocionales habían fallado, por lo que probablemente intentarían algo más. Tenía que adelantármeles. Esa tarde, pasé una hora al teléfono con un abogado especializado en derecho de familia y acoso. Le expliqué la situación con el mismo desapego clínico que había usado para construir mi hoja de cálculo. Recité los años de exigencias financieras y emocionales, la reciente factura de $6,000 y la posterior campaña de llamadas y mensajes. Parece que necesitas establecer un límite claro y legalmente defendible, dijo la abogada, una mujer llamada señorita Albrecht, su voz nítida y profesional. Una carta de cese y desistimiento enérgica es el primer paso apropiado. Pondrá en aviso formal que cualquier contacto posterior fuera de la correspondencia escrita sobre la liquidación de su deuda hacia ti será considerado acoso. Eso es exactamente lo que quiero, dije. La señorita Albrecht redactó la carta ese mismo día. Era una obra maestra de prosa legal fría. Hacía referencia a fechas y horas específicas de su contacto no deseado. Exponía mi derecho legal a la paz y la privacidad. Declaraba inequívocamente que la comunicación directa por teléfono, mensaje de texto o visitas en persona debía cesar de inmediato. Toda correspondencia futura debía dirigirse a su oficina. Leí el borrador y una sensación de profundo alivio me invadió. Este documento era la armadura que nunca tuve. Tomaba mi no personal y lo transformaba en una barricada legal. Hizo que la enviaran por correo certificado a la casa de mis padres y a la dirección de Brianne. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Durante una semana completa, mi teléfono no sonó. Ninguna notificación iluminó mi pantalla. El silencio era tan completo que resultaba casi discordante. Por un momento, me permití esperar que hubiera terminado, que la cruda finalidad de un documento legal finalmente hubiera transmitido el mensaje a través de su gruesa pared de derecho. Debería haberlo sabido mejor. No se estaban retirando.
Simplemente se estaban reagrupando para un asalto más desesperado y peligroso. El silencio duró 9 días. Al 10º día, estaba en una reunión en el trabajo cuando mi teléfono vibró con una alerta de mi servicio de monitoreo de crédito. Miré hacia abajo, esperando que fuera una actualización de puntaje rutinaria. El texto en la pantalla heló mi sangre. Alerta de fraude. Se envió una solicitud de tarjeta de crédito con un límite de $20,000 a su nombre con Capital One. Si no fue usted, contáctenos inmediatamente. Mi respiración se cortó en mi pecho. Me tomó un momento procesar la información. Me disculpé de la reunión, mis manos temblaban ligeramente mientras me dirigía al pasillo y marcaba el número. El sistema automatizado confirmó los detalles. Una solicitud en línea enviada hace 20 minutos usando mi nombre, mi número de seguro social y mi fecha de nacimiento. La única información que no era mía era la dirección de envío. Era la de Brianne. La claridad que había sentido antes regresó, pero esta vez estaba afilada como una navaja, pulida hasta un punto letal. Esto ya no era solo manipulación. Esto no era chantaje emocional. Esto era un delito grave. Mi hermana, en su desesperación, había cometido robo de identidad. Todos los años de tomar mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi ropa de mi armario cuando éramos adolescentes, habían conducido a esto. Ella finalmente había decidido tomar mi nombre, mi crédito, toda mi identidad financiera. Creía que tenía derecho a ello, al igual que creía tener derecho a todo lo demás. La representante del banco al teléfono me preguntó si quería presentar una denuncia policial. Sí, dije, mi voz baja y firme. Sí, lo haré. Pero no todavía. Primero, necesito hacer una llamada. La ira no era caliente y explosiva. Era glacial. Era el tipo de ira que no grita, sino que destruye metódica y completamente. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Pensaron que yo era un recurso. Estaban a punto de descubrir que yo era una rendición de cuentas. No llamé a la policía. No todavía. Fui a casa y abrí mi portátil. Tomé capturas de pantalla de la alerta de fraude y el correo electrónico de confirmación del banco. Guardé la grabación de audio de mi llamada con el departamento de fraude. Reuní mi evidencia como un fiscal construyendo un caso hermético. Luego inicié una llamada de conferencia con mi madre, mi padre y Brianne. Les tomó un momento darse cuenta de que todos estaban en la misma línea. ¿Qué es esto, Serapina?, preguntó mi madre, su voz cautelosa. Me alegro de tenerlos a todos a la vez. Me ahorro el problema de repetirme, comencé, mi tono tan plano y estéril como el pasillo de un hospital. A las 2:17 de esta tarde, alguien solicitó una tarjeta de crédito Capital One con un límite de $20,000 usando mi nombre, mi número de seguro social y mi fecha de nacimiento. La solicitud enumeraba la dirección postal principal como 123 Oak Street. Silencio. Dejé que se extendiera, espeso y sofocante. Sabía que esa era la dirección de Brianne. Ellos también lo sabían. Brianne, dije, mi voz bajando. ¿Tenías algo que contarme? Un sollozo ahogado vino de su extremo de la línea. Yo no sabía qué más hacer. Estamos desesperados, Serapina. Iba a devolverlo. Cometiste múltiples delitos graves, declaré, cortando su patética excusa. Robo de identidad, fraude de tarjeta de crédito. Estuviste dispuesta a arruinar mi futuro financiero para resolver tu problema temporal. Serapina, cariño, finalmente habló mi padre. Su voz tensa. Ella es tu hermana. Cometió un error. Esto no fue un error, el hielo en mi voz se resquebrajó lo suficiente como para mostrar la furia debajo. Fue una decisión calculada, y tiene consecuencias. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Así que, esto es lo que va a pasar. Les presento 2 opciones. Tienen 1 minuto para decidir cuál tomarán. Opciones, susurró mi madre. La opción A, dije, es que los 3 estarán en la oficina de mi abogado mañana a las 9 de la mañana, firmarán un documento legalmente vinculante, un acuerdo de desvinculación familiar.
Declarará que nunca más se comunicarán conmigo, mi lugar de trabajo o ninguno de mis amigos por ningún medio y por ninguna razón. También reconocerá su deuda de $14,000 conmigo, que aceptaré perdonar a cambio de su ausencia permanente y total de mi vida. Si eligen esta opción, no presentaré cargos. Dejé que eso se asimilara. ¿Y la opción B?, preguntó papá, su voz apenas audible. La opción B es que cuelgo esta llamada y llamo al departamento de policía de Raleigh y entrego mi archivo de evidencia. Se emitirá una orden de arresto para Brianne. Se enfrentará a años de prisión y haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que sea procesada con todo el peso de la ley. Les quedan 50 segundos para elegir. El otro extremo de la línea era una mezcla caótica de susurros aterrorizados y sollozos. Habían pasado toda mi vida guardando todo el poder, utilizando mi amor y sentido del deber en mi contra. Pero en un acto criminal desesperado, me habían entregado todas las cartas. Ya no eran mi familia exigiendo ayuda. Eran perpetradores rogando piedad a su víctima. Estaremos allí, dijo mi padre, su voz pesada de derrota. Firmaremos los papeles. No dije adiós. No dije ni una palabra más. Simplemente terminé la llamada. A la mañana siguiente, estaban en la oficina de la señorita Albright a las 8:45. Se veían más pequeños, disminuidos bajo las luces fluorescentes de la sala de conferencias. Los ojos de mi madre estaban rojos e hinchados. El rostro de mi padre era una máscara gris de resignación. Y Brianne miraba fijamente la superficie pulida de la mesa, incapaz de mirarme a los ojos. No les hablé. Dejé que la señorita Albright lo manejara todo. Ella explicó los términos del acuerdo con brutal claridad. No tendrían ningún derecho sobre mí, y yo no tendría ningún derecho sobre ellos. Eran, a los ojos de la ley, extraños. Firmaron, sus manos temblando ligeramente. Mi padre empujó los documentos a través de la mesa, y por primera vez en mi vida, lo vi no como un padre, sino como un hombre derrotado que había permitido la toxicidad de su familia durante demasiado tiempo. Cuando terminaron, se fueron sin decir una palabra. Los observé irse desde la ventana. 3 personas alejándose de una vida que sistemáticamente habían intentado drenar. No sentí triunfo. No sentí tristeza. No sentí nada más que el vacío tranquilo y limpio de un espacio que finalmente había sido despejado de desorden. Han pasado meses. El silencio que siguió ya no es discordante. Es pacífico. Es el sonido de mi vida ininterrumpida. Mi teléfono ya no se siente como una mina terrestre potencial. Mis mañanas son mías. Mi dinero es mío. Mi futuro es mío. El agujero que dejaron en mi vida no fue una herida. Fue un espacio que desde entonces se ha llenado de amistades genuinas, una relación amorosa y la alegría simple y profunda de ser la única autora de mi propia historia. A veces pienso en la elección que hice. Me empujaron a un punto en el que mis únicas opciones eran ser consumida o cortar el cordón por completo. Elegí salvarme a mí misma.